just want to speak the name of Jesus. Bueno, pues yo era una persona que a mí la política desde mi juventud no me ha interesado nada, pero tengo que admitir que llevo unos años que esa posición ha cambiado, ¿no? Porque veo la injusticia, los egoísmos con lo que los políticos nos tratan como sociedad. Y cuando llegan tiempos de crisis, como que se le ve todavía aún más el plumero, ¿no? Como yo digo. Ellos nos venden que están trabajando por el pueblo y algo hacen, evidentemente, pero normalmente sus acciones están comunicando todo lo contrario, ¿no? Conforme avanza el tiempo, siempre hay algún periodista que descubre todo lo que es político en su trayectoria en el pasado. Pues detrás de esas palabras bonitas y zalameras, pues lo que se esconde son siempre lo mismo, ¿no? Ansias de poder, de dinero, de control. Y uno se pregunta, dice, es que ya no podemos confiar en que nos gobiernen personas fieles e íntegras. Y yo una pregunta que me hago, digo, es que este ejemplo es malísimo, ¿no? Porque creo que de alguna manera también nos arrastran esos modelos de corrupción que se ven, que se normalizan, y como sociedad pues, empezamos a ver cosas que ya no nos resultan tan graves, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? Solo podemos quejarnos y amargarnos, y si lo hacemos en voz alta los unos para con los otros, agotador. Me resulta agotador, ¿no?, hablar de estos temas. Es cierto que con mucha probabilidad ninguno de nosotros se presente a presidente del gobierno, porque a lo mejor digo, bueno, pues podría empezar algún tipo de cambio, ¿no? Qué bien, sería eso, ¿no? Ahora, pero ¿qué podemos hacer nosotros dentro del contexto donde Dios nos ha colocado? Si Dios no te ha colocado para ser presidente del gobierno, te ha colocado en un lugar, ¿no? En una circunstancia, en una familia, en un contexto laboral. Ahí sí que tenemos responsabilidades y opciones, ¿no? Creo que es ahí donde tenemos que reflexionar. Pero a todo esto aquí viene, ¿no? Si yo vengo hablando de José, bueno, José en este momento en el que estamos de su historia, estamos en capítulo 47 para situarnos, él viene de ser vendido por su hermano, ya ha trabajado para Potifar, lo han metido en la cárcel, ahora trabaja para el faraón, ahora está como máximo gobernador, han pasado esos 7 años de hambruna, primero de superávit de grano, han guardado el grano, ya llevan 2 años de hambruna y empiezan los problemas. En todo el Medio Oriente, pues empiezan a venir ya países de alrededor en busca de un sitio donde haya algo para comer, ¿no? Que es Egipto, ¿no? Y no es fácil para un gobernante dirigir en esas circunstancias, evidentemente. José solamente tiene que rendir cuenta a Faraón. Y Egipto es el único lugar en el Medio Oriente donde en esos momentos hay alimento para los ciudadanos y para los de alrededor. Y es la situación ideal para que un gobernante en esos momentos pueda ejercer un dominio opresivo, injusto, egoísta, manipulador, opresor, arrogante, aprovechado, misericordia. Y así podemos seguir con los calificativos, ¿no? Son las circunstancias ideales para que un gobernador se comporte así. Ahora, todavía no hemos leído el final del capítulo 47, pero hago spoiler, ¿no? Como se dice ahora. José se va a quedar con todo el dinero de todos los egipcios. Se va a quedar con todos sus animales y se va a quedar con los propios egipcios como esclavos para sí mismo.
Y a lo largo de todas estas predicaciones de José, yo siempre he lanzado la misma chilindrina. Digo, ¿cuándo lo vamos a pillar a José? ¿En algo malo? Ya lo hemos pillado, ¿no? ¿Será así? ¿Que por fin ya podemos pillar a José haciendo algo malo? Venga, vamos a descubrir si lo pillamos o no. Vamos a leer el capítulo 47, del 11 al 26, son varios versículos. Lo haré un poquito rápido y vamos a ver lo que este texto tiene que enseñarnos. 47, del 11 al 26 dice: Así José hizo habitar a su padre y a su hermano y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, y si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron su ganado a José, y José les dio alimentos por caballo y el ganado por las ovejas, y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado ya delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo hasta el otro territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón y las 4 partes serán vuestras para sembrar vuestras tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Bueno, hasta ahí una lectura rápida de lo que está pasando aquí, que ya lo he resumido muy rápidamente, ¿no? Vale. La última crisis a nivel mundial, todo se nos vendrá a la mente, el año 2020, con el famoso coronavirus. Esa crisis paró la industria del mundo entero y lo único que echaba un poco a andar eran las fábricas de mascarillas y de vacunas. Y eso fue una oportunidad, por ejemplo, para quienes querían comprar mascarillas. En España, por ejemplo, se vendían un 44% más cara de lo que en realidad costaban o se vendían anteriormente, ¿no? En otros países como Irlanda del Norte, me sorprendió que esa cifra llegó a ser de un 900% más del valor que costaba fabricarla. Así que hubo una época en que millones de euros circulaban por ahí entre fabricantes, intermediarios, políticos,
farmacéuticas, etcétera. Y el dinero pues empezó a moverse por diferentes sitios, paraísos fiscales y sitios donde no salían a la luz. Parte de esa información pues la estamos viendo ahora y parte seguro que la veremos en el futuro. Nuestro personaje José estuvo administrando la riqueza del mundo oriental, que de alguna manera también separó algo parecido, ¿no?, a lo que ocurrió con el coronavirus. El mundo oriental estaba parado porque no había alimento por ningún lado y había que ir allí a Egipto a comprarlo. Por sus manos pasaron millones de siclos de plata, que era la moneda de intercambio en aquel entonces, y millones de kilos de grano. El grano fue sobrevalorado en aquella época, lo mismo que las mascarillas, y uno empieza ya a intentar atar cabos, ¿no?, entre lo que pasó con el coronavirus y lo que pasó con José en aquellos tiempos. Yo le daba vuelta a esto y llevaba la enseñanza de este pasaje, que hay mucha enseñanza aquí, por cierto, y en otro sentido, pero quería hablar de algunas cosas con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo administró José esas riquezas? Como veremos, José no solo administró grano, se administró de alguna manera a sí mismo, ¿no?, frente a la tentación que tenía del poder absoluto que tenía en sus manos. Mientras un gobernante mundano usa la crisis para acumular, el creyente que es redimido en Cristo debería usar la crisis para preservar, para cuidar y para dar vida. ¿Cómo deberíamos nosotros, como creyentes, gestionar nuestro tiempo, nuestras posesiones, nuestras relaciones de forma honesta, íntegra y sabia? Era una pregunta que yo le daba vueltas para estudiar este texto y sacar algunas enseñanzas, ¿no? Y creo que el ejemplo de José manejando esta crisis pues puede darnos algunas buenas pautas, ¿no?, a elegir. La primera, ¿cómo administrar con integridad? Pues sabiendo quién es el dueño de todo, ¿no? Y llamaba a este punto administrando con integridad. Dice Génesis 47:14 que José recogió todo el dinero que había en tierra de Egipto y en tierra de Canaán por los alimentos que de él compraba, y José metió ese dinero en casa de Faraón. Así que no se lo llevó a un paraíso fiscal, no se quedó con una comisión. De alguna manera, este del dinero, toma, Faraón, tu dinero. José entendía que el poder no es una posesión, sino más bien un préstamo, ¿no? Mientras que hoy en día nuestros políticos y de alguna manera nosotros mismos buscamos lo mío, y a veces lo mío no es lo que yo me he ganado, ni lo que los políticos se han ganado, el creyente gestiona lo que no es suyo, sino que es de Dios mismo. Y hay ahí un contraste, ¿no? Vamos a ir viendo muchos contrastes. Y aquí empezamos a aprender algo. Los recursos y bienes materiales que el Creador nos da y nos regala no deben ser vistos como un botín para meterlo en paraísos fiscales, para alimentar el ego, para alimentar nuestro ombligo, sino más bien deben ser vistos como una oportunidad para servir en el reino. Como vimos el último día, José sirve y trabaja desde su papel de administrador. Y tiene tan claro que ese es su papel, un administrador, que no buscó una posición, por ejemplo, sencilla para su hermano. A su hermano los podía haber enchufado en un ministerio. Hoy en día encendemos la tele y vemos altos cargos como están colocados su hermano, su madre, su tía, su cuñado, su no sé qué. José podía haber hecho exactamente lo mismo. En cambio, y recuerdo lo que vimos en su día, le dicen, cuando vayáis delante de Faraón, os va a preguntar, ¿y qué le vaya a decir? Por lo que sois pastores de ovejas. Y recordamos que eso era algo detestable para los egipcios. En lugar de encogerle y enchufarle en un sitio, le dice, no, le vaya a decir lo que sois, ¿no?
que sois pastores de ovejas. Así que su objetivo, el objetivo de José no es agradar el poder visible de Faraón, sino que más bien está dejándonos sobre la mesa, que está confiando en alguien que está por encima de Faraón. Faraón es el número uno en aquel entonces, ¿no? A nivel de poder, de riqueza. Pero José nos está diciendo que él no está confiando en él, en Faraón, está confiando en alguien mucho mayor. Y creo que el gran pecado capital de nuestra cultura hoy es tanto el agradar el yo como el exaltar el yo, ¿no? El yo es el soberano. José entiende que él no es el dueño de todo lo que él administra, sino un administrador, ¿no? Y creo que los creyentes deberíamos de vivir así, ¿no? Especialmente con los que tenemos cerca, ¿no? Donde nos movemos. Somos llamados a cuidar de una creación que no es nuestra y de alimentar y cuidar a aquellos a quienes Dios nos ha dado el privilegio de tener cerca de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Pues el Señor ya también nos ha regalado dones, talentos, trabajo a través de esas cosas, ¿no? Mientras quienes no tienen a Dios en sus corazones se preocupan de buscar plataformas que los eleven para ser reconocidos, vistos, admirados, servidos. Abro paréntesis, ahí están nuestros youtubers favoritos. Cierro paréntesis. El creyente pues debe preocuparse por ser reconocido ante su creador y servir a aquellos a quienes tiene cerca. Y este capítulo también nos está hablando mucho acerca del carácter de José. Es un administrador de aquel que lo posee todo, del dueño de todo. Y no me refiero a Faraón, evidentemente me refiero al Dios creador de todo. Lo más importante no es la posición a ocupar. José está ocupando la posición máxima debajo de Faraón, ¿no? No es eso lo más importante, sino más bien la fidelidad con la que desempeñas tu trabajo en la posición en la que Dios pues, te permite estar, ¿no? Ya seas máximo gobernador como José o un humilde pastor de ovejas, o el ejemplo de cada uno de nosotros, el reto es a servir al Creador con integridad y con lealtad. Eso también nos lo enseña Jesús, ¿no? En Lucas 16, del día al 12, él dice que el que es fiel en lo muy poco, también lo es, en lo más es fiel. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, dice Jesús, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ser íntegro en lo pequeño, por ejemplo, en tus horas de trabajo, en el dinero que administras, en tu negocio, en las promesas que le hacemos a nuestra pareja, etc., ¿no? Esa es la base en la que Dios nos confiará lo grande. También es la misma idea que Pablo le enseña a los corintios, ¿no? En 1 Corintios 4:2 le dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cada uno de nosotros somos administradores dentro de nuestro contexto. Y esa palabra administradores, me tropezaba con ella y una palabra griega, a ver si lo digo, oikonomos. Y dice que es el mayordomo o el administrador de una casa. De una casa. Y pensamos a veces eso, la palabra administradores, y enseguida a lo mejor pensamos en gente que tiene cargos de responsabilidad grandes sobre otras personas, y de alguna manera decimos, bueno, esto no va para mí. Y no, tenemos que conectar, ¿no? Tenemos que conectar porque el alcance de esa palabra griega habla en el contexto de la familia de una casa, ¿no? Todos podemos ejercer administración de la que Dios nos ha hecho responsable, el padre con su hijo o con su esposa, el empleado con el jefe, la esposa con su hijo, con su marido, etcétera, ¿no? Pero es cierto que ese administrador fiel que debemos de ejercer cada uno, pues debemos de hacerlo con la actitud apropiada. Y aquí yo también meditaba y le daba vueltas, ¿no? A veces hacemos muchas cosas como muy de mala gana, a veces las hacemos quejándonos,
A veces no lo expresamos verbalmente, pero tenemos envidia de otras personas, de cómo es su papel en la vida y cómo administran las cosas, las cosas que le han tocado de administrar. En nuestro trabajo, a veces tenemos esa envidia, esas quejas, esa mala gana, y no lo hacemos con la actitud bíblica de agradecimiento y contentamiento, ¿no? Y yo le daba vueltas también a cómo entonces se podría hacer con una actitud apropiada. Y al pensar en esta pregunta, había llegado a la conclusión de que el secreto está en aceptar nuestro papel en la vida. Y nuestro papel en la vida a veces lo aceptamos de mala manera, porque gira en torno a dos extremos. O bien nos creemos dueños de cosas, de relaciones, de dueños de que debería estar en esta posición y no en esta. Y creo que dejamos de lado esa palabra que se llama administradores, ¿no? Y somos administradores y no dueños, porque solo hay dos caminos que nos motivan y nos mueven a hacer las cosas bien en esta vida. O lo hacemos con derechos porque pensamos que tenemos derecho de decidir sobre cosas, decidir sobre personas para nuestro propio beneficio, para alimentar mi ego, o bien lo hacemos desde el punto de vista de que asimilamos que no somos dueños ni tenemos esos derechos, porque entendemos que el Señor nos ha prestado la vida y entonces podemos tomar esas mismas decisiones con esa mentalidad, ¿no? Con desapego, ¿no? Era la palabra que yo quería resaltar en el título de la predicación. Y esto cambia la forma en que actuamos en la vida, porque cambia la pregunta de ¿qué quiero hacer con lo que tengo? A qué quiere Dios que haga con lo que Él me ha confiado. Son dos maneras de pensar diferentes. Pensar de esta forma, pues creo que nos ayuda a eliminar el egoísmo, el orgullo de he conseguido no sé qué, la injusticia, y nos ayuda, creo, a fomentar mucho más la humildad, la gratitud y la responsabilidad. Tres cosas. Humildad, de la posición de saber que no somos dueños de nada, la gratitud de agradecer lo que el Señor nos da y también la responsabilidad porque de verdad que el Señor nos ha puesto en una posición donde somos responsables de cuidar, ¿no? La verdadera integridad cristiana nace de esta convicción. Nada es mío, todo pertenece a Dios, yo lo administro únicamente por un tiempo. También nos hablaba Jesús en el culto de oración este viernes acerca de esto. Nuestro reto como creyentes es buscar ser fieles en lo pequeño, honesto en lo oculto y responsable en lo que se nos confía. Así que creo que debemos de orar más por alejarnos de tener un corazón que quiere adueñarse de todo, ¿no? Recordando dos ideas también que dice Pablo, que ni siquiera nuestros cuerpos nos pertenecen. Hemos sido comprados por precio. 1 Corintios 6, 19 al 20, lo podemos meditar, ¿no? Y en segundo lugar, dice Pedro, hemos sido rescatados. Cuando te rescatan, ¿qué? Que te están hundiendo, vas camino a la muerte. Has sido rescatado de tu vana manera de vivir. ¿Quién nos ha rescatado? Cristo, ¿no? Así que con esas dos ideas en mente, ¿cómo vamos a exigirle a la vida derechos cuando somos nosotros los que le pertenecemos al dueño de la vida? Y creo que ese es un gran problema para desempeñar a veces nuestros trabajos, nuestro papel en la vida con una actitud correcta. Creernos que somos esos dueños de los viernes que nos ha tocado a cada uno administrar y nos olvidamos que nos han sido prestados, ¿no? Temporalmente en esta vida. Creo que ese cambio de pensamiento es vital e importante para actuar en nuestra vida de una manera, con una actitud correcta, ¿no? Contenta y alegre. José administra todos los bienes
y su actitud es de hacerlo de forma íntegra y fiel en el papel que a él le ha tocado, sabiendo que nada de lo que se le está entregando en realidad le pertenece a él. Hay una cita de Tim Keller que me gustaba, que decía que la integridad es la voluntad de obedecer a Dios a cualquier precio, entendiendo que nada de lo que tenemos nos pertenece realmente. Somos porteros de la propiedad de Dios. Me gustaba la frase. En segundo lugar, vamos a ver la autoridad del servidor sacrificial. José usa el poder para cuidar y dar vida a otros, no para quitarla, ¿no? Y vemos ahí un servicio sacrificial. Evidentemente, otra vez pensar en los poderosos, en los políticos, etcétera, nos lleva a ver otro contraste, ¿no? Si los políticos suelen usar la necesidad de la gente para ganar control, José usó su control para responder a la necesidad que tenía la gente. A diferencia de esos tiranos que usan la crisis para oprimir, José usa la crisis para preservar y dar vida. Dice Génesis 47:25 que ellos respondieron, los egipcios, cuando se vieron sin nada: la vida nos ha dado, hallaremos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos así siervos de Faraón. Y aquí vemos que su fin no era el enriquecimiento, sino dar vida a la gente que estaba a punto de perderla por morir de hambre, ¿no? José compra la tierra y el ganado para el Estado, pero hace una cosa que no se nos debe de pasar por alto, ¿no? Él entrega semillas a la gente para que siembren. Es diferente a dar semillitas poquito a poco para que dependan de él. Dice el versículo 26, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Así que José no usó la vulnerabilidad de la gente para su beneficio, sino que se preocupó de crear una estructura, un sistema para que nadie muriera de hambre. Aquí vemos un modelo de servicio al pueblo. Primero, José vende grano, es cierto, recoge el dinero, canjea animales por grano, por iniciativa de los propios egipcios termina comprando sus propias vidas, todo a cambio de grano y pan para sobrevivir. Pero José no se apropia de tal cantidad de dinero, lo deja todo en manos de Faraón. Y no sé si se atrevería alguien a ver aquí como un dictador, ¿no? Aprovechándose de la crisis que está pasando el pueblo. Pero habría que ver cómo gestiona la crisis cualquier dictador conocido en circunstancias semejantes. Hay en estos momentos, y siempre lo ha habido, ¿no?, países con riquezas materiales que viven en la más absoluta miseria. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si tienen las riquezas, por ejemplo, de petróleo más grandes del mundo, ¿cómo puede ser que estén viviendo en la miseria? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? José trabaja para los intereses del pueblo. Ahora, a partir de ahora, todos tienen algo que comer, pero tienen semilla para sembrar. No les da las migajas para que dependan de él, sino que soluciona, aparte de solucionar su principal problema, que era el hambre, les da los recursos necesarios para que trabajen dependiendo de sí mismos, de su propio trabajo, ¿no? Y vemos un gran contraste, ¿no? El poder mundano busca ser servido, el poder redimido busca servir a otros. Jesús definió el liderazgo cristiano en Marcos 10, del 42 al 45, y él hablaba de los gobernantes diciendo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Esa era la verdad universal que enseña Jesús. Los gobernantes se van a enseñorear de ti. Pero no será así entre vosotros, porque el Hijo del Hombre, y ahí está él mismo dando su ejemplo, no vino para ser servido, para que me den, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
El corazón humano busca controlar a los demás para satisfacer sus propios deseos internos. Y escuché una vez a un predicador que me llamó mucho la atención decir que las personas con las que nos relacionamos lo podemos relacionar con ellos como de dos formas, ¿no? Y usó dos palabras. O bien nos sirven como vehículos, como cuando tú te montas un vehículo y tú quieres ir en un taxi del punto A al punto B, un vehículo que facilita ese trayecto, o bien las relaciones con las personas nos pueden servir también como un obstáculo. Es decir, quiero ir del punto A al punto B y se me pone delante. De alguna manera, si son vehículos es porque nos vamos a relacionar con las personas de tal manera que nos van a ayudar a conducirnos de un sitio a otro. Es decir, yo me relaciono con tal persona y si me viene bien porque quiero conseguir no sé qué, la relación fluye, me sirve de vehículo y todo va bien. Si no me sirve, eres como un obstáculo. Y todos esquivamos los obstáculos. Y a veces nos relacionamos así con las personas. Si me viene bien, bien. Si no, te pongo una pared. La tercera opción la vemos aquí, la del sacrificio desinteresado. Y deberíamos de preguntarnos, ¿no?, si en nuestras relaciones usamos a las personas para alcanzar nuestras propias metas, en esa función vehículo, o bien le damos la vuelta y usamos nuestros recursos para que otras personas crezcan. Es darle la vuelta, ¿verdad? La pregunta que debemos de hacernos, creo yo, es cómo puedo ayudar a otros y no cómo puedo aprovecharme de tal persona para conseguir lo que quiero. Que muchas veces nuestras relaciones son así. Pensarlo y ser honesto con vosotros y veréis que llegaréis a esta misma conclusión. En nuestras relaciones personales todos tenemos retos y a veces nos va a tocar trabajar más que al resto. Y en cualquier situación el cristiano debería ser el primero en sacrificarse y el último en servirse. Hay dos citas de Paul Tripp que me gustan y las he incluido, ¿no?, para leerlas. Ahí, sí. Dice, la verdadera autoridad no se mide por cuántas personas están a tu servicio, sino por a cuántas personas estás dispuesto a servir tú con sacrificio. Me gustaba mucho, ¿no? Viene a expresar esta misma idea. Otra cita del mismo autor dice, el liderazgo en el reino no se trata de quién esté debajo de ti, sino de a quién estás sosteniendo sobre tus hombros para que no caiga. También expresa la misma idea, ¿no? Es darle la vuelta al concepto de autoridad por un concepto de servicio sacrificial, que no nos sale de dentro, ¿no? Y eso me lleva al tercer punto, ¿no? La paz o el descanso de la providencia, la mirada que descansa en el soberano. Ahí estaba José, con su mirada en el soberano. Hay una paz providencial. José no entró en pánico ni se volvió cínico durante la hambruna. Pudo gobernar con calma porque su mirada no estaba en el hambre. ¿Por qué? Porque sabía que detrás de ese caos económico había un Dios orquestando la salvación de su pueblo. Ahí está, ¿no? Él mismo lo dice y lo tiene clarito. 2 capítulos atrás dice José en capítulo 45, 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José lo tenía claro cuál era su propósito. Su gestión fue excelente porque su confianza estaba en lo invisible. Y si confías de veras en lo invisible, eso no pasa desapercibido, ¿no? Y se traduce en una paz sobrenatural. Como nos dice uno de mis versículos favoritos, ¿no? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26, 3. Y José no tiene Biblia, no tiene internet para ver predicaciones, ni material bibliográfico, ¿no?
Lleva 20 años viviendo rodeado de egipcios en una cultura pagana. Tiene mérito, ¿verdad? Pero aún con todo en contra, no se ha olvidado de aquellas promesas que escuchó, ¿no?, en su momento de su padre en la juventud. José tiene una confianza soberanía del Dios invisible. Y a veces la falta de dinero produce tacañería y ansiedad. Pero podemos afirmar que la confianza en Dios produce todo lo contrario, descanso y paz. Sigamos el consejo de Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús y el de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios, todas las cosas os serán añadidas. Si bien a los políticos actuales les gusta crear ambientes de miedo porque les facilita el control y la manipulación, aquí vemos totalmente algo contrario, ¿no? Lo que nos debe caracterizar como creyentes es descansar en la idea de que Dios sostiene y gobierna nuestro mundo, y eso es lo único que nos permite vivir fuera de la ansiedad, en paz, ¿no? José no se desesperó cuando se acabó el dinero, sabía que la soberanía de Dios era más real que la propia economía de Egipto, y su capacidad de no corromperse venía de saber que su tesoro no estaba en los graneros, sino en la promesa del Dios de nuestros padres. Dice una cita también de Paul Tripp: solo cuando tu corazón descansa en la provisión invisible de tu Dios, tus manos quedan libres para bendecir de manera visible a los demás, ¿no? Hay grandes contrastes aquí, ¿no?, entre el control y la provisión. El corazón del mundo piensa: ahora ya los tengo donde quiero, ahora son míos, únicamente yo tengo el control y ahora puedo ejercer poder, ¿no? En cambio, José viene a decir: aquí tenéis herramientas para trabajar por vosotros mismos, ¿no? No busca que dependan de él, sino más bien lo que hace es restaurar mediante la dignidad del trabajo. Y hoy en día, pues la gente suele aprovecharse del manejo de la información para chantajear, los recursos para decir primero yo, el trato con los subordinados para tratarlos como herramientas, o usa la crisis financiera para buscar culpables, ¿no? En cambio, José da transparencia, establece un sistema justo para que tengan semilla para sembrar, ve a la gente como portador de la imagen de Dios y busca soluciones, y él mismo se hace responsable, ¿no? Nosotros no estamos exentos, ¿no?, de comprar a los demás, porque cuando hacemos favores a veces los guardamos y los sacamos en el momento en que más nos interesa, y así manipulamos a veces a los demás. Es decir, tenemos que confesar que a veces en nuestras relaciones ayudamos por interés y no desinteresadamente. Hablo por mí, no sé si hablo en voz alta por todos también. Así que debemos de examinar nuestras motivaciones que se esconden detrás de nuestros actos. Así que este texto nos deja varias cosas, me he saltado algunas, pero en primer lugar nos llama a examinar nuestra integridad al ejercer nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno. Somos administradores de los dones con los que el Señor nos ha capacitado, del uso del tiempo que el Señor nos ha regalado, del uso de los bienes que el Señor ha querido prestarnos. Por lo tanto, el reto es a desechar esa idea de que nos merecemos las cosas que tenemos, que somos dueños de esas cosas, y tenemos que descansar más en la idea de que somos administradores con una responsabilidad, ¿no? En segundo lugar, somos llamados a cambiar nuestra manera de entender la vida. Si nuestro Señor, el dueño de todo, vino para servir y no para ser servido, ¿con qué derecho voy a presentarme yo en la vida para ser servido por los demás, para exigir ser servido por los demás, ¿no? Deberíamos examinar si en nuestro lenguaje usamos con frecuencia a veces esas palabras de queja o de derecho y decimos que me hagan, que me digan, que se preocupen por mí, que me llamen, que me. Debemos quitar eso de nuestras vidas, el derecho a esperar ser servido, porque eso lo único que crea al final es descontento y queja, ¿no?
Y ese que me, sustituirlo por, pues, ¿qué puedo hacer yo por ti? Por preguntarnos eso y por decirlo en voz alta, ¿no? Y en tercer lugar, somos llamados a examinarnos a nosotros mismos y a reconocer si vivimos en ansiedad constante porque no podemos controlar ni asegurar nuestro futuro. Si tú de verdad te examinas y esa es tu situación, pues quizás debemos reconocer que todavía dependemos más de nuestra capacidad para controlar las cosas más que el creador y cuidador de todas las cosas y de nosotros mismos. Y todos buscamos un gobierno de honradez en tiempos de crisis, pero esa posición es para unos pocos. Tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que reconocer por ese pequeño, que tenemos todos un pequeño dictador dentro de nosotros mismos que prefiere el beneficio al sacrificio. Y hoy José nos da un ejemplo positivo para administrar con desapego. ¿Por qué? Porque José está apuntando, como siempre hace, o siempre intento ver, ¿no?, en cada uno de los capítulos, José apunta a alguien más grande. ¿Quién es el verdadero gobernador de este siglo? Bueno, de alguna manera, al decir siglo, estamos pensando en Satanás, que parece que gobierna todo, pero el verdadero gobernante es Dios, ¿no? Y no solamente administró pan y lo multiplicó para que otros comieran, ¿no? Él mismo se hizo pan. Él no nos quitó nada para enriquecerse, sino que lo dio todo para que tuviéramos vida, ¿no? No solo gestionó nuestras crisis de pecado, sino que se entregó a sí mismo para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Así que a Él sea la gloria, sigamos su ejemplo y que este texto sirva para ayudarnos, ¿no?, a ser esos administradores fieles que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Amén.